se la comerá Arcelor España, que está liberalizado, que el Estado no tiene ningún poder en los sectores estratégicos, ni energéticos ni industriales. No hay que irnos muy lejos. Hoy mismo leíamos en la prensa local que ArcelorMittal Sagunto se verá afectada por un ERE que sufrirán 1000 personas, si no recuerdo mal. Efectivamente. Y en contra de lo que la gente cree, de que Europa está muy lejos, las mayores ofensivas contra los trabajadores siempre ha venido de Europa. La jornada de 68 horas, la directiva Bolkestein, que permite la deslocalización de empresas, que es lo que está generando los seres en España. La directiva de no retorno, las mayores agresiones, cosas que los partidos no se atreverían a presentar en sus propios países, las presentan en Europa. Y una pregunta que si yo siempre he trasladado a casi todos o a todos los candidatos que han pasado por este plato. ¿Por qué hay tanto desinterés ciudadano por unas elecciones europeas que además, como bien dices tú, y todos los políticos, sobre todo que se enfrentan a estas elecciones, Europa es fundamental para nuestra vida cotidiana, pero no lo sentimos así? De hecho, va a haber un índice de participación, se prevé bajísimo. ¿Por qué? ¿Quién lo está haciendo mal? Todos. Porque se está construyendo a Europa a espaldas de los europeos. Se ha empezado la casa por el tejado. 4 iluminados que creían en el neoliberalismo se proponen construir Europa en base a unos planteamientos económicos que han resultado ser un completo fracaso. Lejos de generar empleo, han provocado 20 millones de parados en Europa, ¿no? Se ha construido Europa sin los europeos. De ahí el rechazo de Francia, de Holanda, de Irlanda al referéndum y el desinterés de la gente. ¿Qué más da si eso no es algo mío? No se ha construido o no se está intentando construir la Europa de los pueblos, algo que sea nuestro, sino la Europa de los mercaderes. Y eso parece como que nos rebala. Yo creo que es premeditado, porque unos ciudadanos desinteresados... Estamos ante una unión exclusivamente, prácticamente económica, no política ni economicista, social. No, totalmente economicista. Pero es que vivimos en un mundo economicista y totalmente injusto. El capital tiene libre tránsito por los países y las personas no. Es algo más injusto y más absurdo que eso. Y lo que es peor, lo asumimos como algo normal. Eso no es normal, es una aberración. Y hay que decir basta a eso, ¿no? Más allá del eurodiputado, los 2 eurodiputados que pueda obtener la coalición liderada por Izquierda Unida, y ante este panorama de crisis económicos, ¿crees que el partido tiene ahora, la Izquierda Unida, más sentido que nunca y de cara al futuro, a las próximas elecciones generales, ante esta tesitura de crisis y de cómo está gestionándola, por cierto, un gobierno que se autodefine de centro-izquierda? Es que yo creo que el debate entre izquierdas... No sé si estamos desviando el debate de Europa, pero bueno, al final sí, todo tiene relación. El debate entre izquierdas y derechas es un debate falso. ¿Por qué? Porque es falso. Porque yo creo que el debate es entre gente o partidos que están pro sistema y partidos que somos antisistema. Nosotros nos cuestionamos el sistema capitalista. Estamos en contra del sistema capitalista porque creemos que es injusto y queremos construir un mundo mejor. Sin embargo, PP y PSOE no. El PSOE aspira a ser el centro izquierda del sistema y el PP a ser el centro derecha del sistema. Entonces es mucho más fácil, y de hecho está ocurriendo así, que entre ellos se pongan de acuerdo, como está ocurriendo en Europa en el 70% de los casos, como ha ocurrido en el País Vasco, que por ejemplo es mucho más racional un acuerdo entre ellos que entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, a nivel económico, Otra cosa es a nivel cultural, sociológico, ahí se puede llegar a acuerdos puntuales, pero a nivel económico es mucho más fácil que estos 2 partidos se pongan de acuerdo. No discrepan nada en absoluto la política de Solbes de la política de Arenas, de Javier Arenas, ¿no? Prácticamente con matices es la misma política. Pero ¿dónde está el fallo por parte de Izquierda Unida? Porque de las últimas elecciones a esta parte hay un descenso paulatino en el respaldo social. ¿Crees que se puede remontar el vuelo? Se debe de montar el vuelo, si no, mal no va a ir a los trabajadores. Izquierda Unida es un movimiento social, es un instrumento que tiene la clase obrera precisamente para luchar por su liberación, ¿no? Y en este aspecto nosotros sí que planteamos propuestas alternativas y posibles. ¿Puedes concretar propuestas del programa electoral de Izquierda Unida
a la Unión Europea. Efectivamente, para salir de esta crisis y para construir la Europa de los pueblos. Y para terminar el programa. Sí. Pues evidentemente nosotros estamos por la jornada de 35 horas, no la de 68. La de 35 horas sin reducción salarial, precisamente porque el trabajo hay que repartirlo. Bueno, de 68 horas es que es un insulto casi. Sí, pero eso está hecho con idea. Sí. Está hecho para decir, la 68 no, pero mira, la de 48, 45, menos mal que estamos aquí para conseguir la de 48. Eso. Y decirle muy claro a los trabajadores que aquí no nos salva nadie como no nos salvemos nosotros. Oposición frontal, otra de las propuestas, oposición frontal a los ERES en empresas que hayan tenido beneficios en 2007 y 2008. Es una vergüenza que empresas que han tenido beneficios escandalosos, ahora, al más mínimo resquicio, cuando no han repartido beneficios durante esos años a sus trabajadores, ahora planteen ERES y pretenden echarlos a la calle de manera barata, ¿no? Proponemos la puesta en marcha de un plan de empleo y formación de prácticamente 6 meses, sobre todo para ese millón de personas, que es que estamos viviendo una tragedia humana, 1 millón de hogares españoles en el que no entra ningún ingreso, que todos sus miembros están en el paro. Y todavía hay sinvergüenzas, por muy del gobierno o de la oposición que sean, que se atreven a decir que no podemos vivir en una España subvencionada. Y cuando han subvencionado los bancos, y esto que es un auténtico drama, una tragedia humana, ¿para qué está el Estado? Más que para atender las necesidades de sus ciudadanos. Si no somos capaces de entender eso, difícilmente se pueda salir de esto. Entonces, este plan de empleo e información, que debe ser financiado por el Gobierno, nosotros hemos estimado su coste en 6.800 millones de euros, que no supone más que el 0,68 del Producto Interior Bruto, ¿no? Y que estaría formado por 25 horas de trabajo semanal y 10 horas de formación, con un salario de 700 euros para la gente que lo realizase, ¿no? Evidentemente hay que frenar la economía sumergida, porque sigue existiendo. Es complicadísimo. No, es muy sencillo. Sencillo. Basta con. Cuidado, efectivamente. Tomemos nota. La propuesta de Izquierda Unida: cambiar el color de los billetes de 500. Que no valgan, todos los que tienen guardados. Verás tú cómo se sanea la economía sumergida. Pero entonces saldrán. Ahí saldrá a la luz. Golpe. Toda la economía sumergida emergerá, lo cual sería un impulso y una dinamización económica de nuestra propia economía, ¿no? Hay que acabar con los paraísos fiscales. Y aquí, muy cerquita de nosotros, tenemos 3 paraísos fiscales muy concretos. Al norte tenemos... Es decir, al norte Canet... No, al norte de España. Tenemos Andorra como un paraíso fiscal. Al sur tenemos Gibraltar. Gibraltar es curioso porque es una ciudad con 32.000 habitantes y 86.000 empresas. Esto es de locos. Que debe ser el motivo principal por el que Gran Bretaña no quiere ceder Gibraltar, efectivamente, más que por otras cuestiones. Y el otro paraíso fiscal pues lo tenemos en Madrid, ¿no? En la Casa Real, que también está exenta de impuestos y es un gran desvío la Casa Real. Ten cuidado que le han puesto una multa a un compañero tuyo de Izquierda Unida. No, yo no pido que eso sea bueno ni sea malo, me limito a constatar un hecho, ¿eh? Lo sabes, ¿no? De 8.000 euros. Sí, yo estoy en contra totalmente de las monarquías. Es una Personalmente a mí el rey no me cae mal, seguramente no me importaría irme de copas con él, aunque conociéndolo seguro que al final me tocaba pagar a mí, pero bueno. Y sobre todo para financiar todos estos planes, frente a la rebaja de impuestos a los más ricos, 1.800 millones le han rebajado a las rentas que más tienen en este país. Esto, para que nos hagamos una idea, sería como 10 trailers cargados cada uno con 10.000 kilos de billetes de las antiguas pesetas, de billetes de 1.000 de las antiguas pesetas. Es una cantidad, es que dicen que, total, es una menudancia, 1.800 millones de euros a los que más tienen. Nosotros, frente a eso, promovemos progresividad fiscal, es decir, que pague más el que más tiene y que se invierta entre los que más necesitan. Eso va a dinamizar la economía, porque vamos a crear poder adquisitivo y vamos a generar el que la gente pueda comprar lo que se produce. Y eso sí que va a generar el empleo y va a dinamizar totalmente la economía. 1.800 millones de euros, es que hablamos en euros. Sí. En pesetas suena mejor, es muchísimos millones. 10 trailers cargados de 10.000 kilos, es lo que pesa. Muy bien, Paco, pues nos quedan 30 segundos. Si quieres rematar la faena diciendo algo, 30 segundos te tienes. Pues decirle a la gente que no estéis cómodas en vuestras casas. Aquí no nos salva nadie, si no nos salvamos nosotros, y pensad en rojo. Votad Izquierda Unida, porque es la única que nos va a sacar de este atolladero. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias por estar esta noche en Tele7 Calderón a Debate. No será la última vez. Suerte el domingo en las votaciones. Y nosotros nos vamos un momento a publicidad y al regresar les ofreceremos la entrevista con José Manuel García Margallo del Partido Popular. Hasta ahora.